creo que en este caso los derechos de las mujeres que tienen un embarazo no deseado y deciden abortar, chocan frontalmente con los derechos de ese feto que para mí es un niño, que para mí es una vida en marcha que está dentro de su vientre. Yo no creo que ninguno de los presentes, los antiabortistas por así decir, carezca de sensibilidad, y yo desde luego no carezco de esa sensibilidad respecto a todas esas mujeres que bien sea por una situación económica o una situación psicológica desesperada, bien sea por una malformación congénita del feto, bien sea porque su propia vida, la vida de la madre, está en peligro, o bien sea, lo que quizás es el caso más horroroso de todos, por una violación, pues se angustian ante la posibilidad de tener un hijo, y esta angustia pues es la que ha llevado a determinadas personas que ciertamente tienen sensibilidad social a plantear de una forma plural el tema del aborto. Lo que yo creo, es decir, hay muchos argumentos, y supongo que se van a esgrimir aquí por parte de los contertulios, muchos argumentos jurídicos, muchos argumentos psicológicos, muchos argumentos biológicos o fisiológicos, muchos argumentos religiosos en contra del aborto. Sin embargo, a mí todos esos argumentos debo confesar que me interesan muy poco, porque para mí el aborto es una cuestión no negociable, es una cuestión que no admite excepciones, porque el derecho a la vida no admite excepciones. Hay una línea divisoria, una raya del horizonte que separa el macrocosmos del microcosmos, el cielo de la tierra, la vida aquí, la vida terrenal, de eso que se llama inmortalidad del alma, y yo creo que el único tabú que nunca ha violado el hombre, que nunca ha violado ningún sistema ético, ningún sistema deontológico, lo que todos hemos reconocido, un punto de consenso prácticamente universal desde la noche de los tiempos, es que no se puede cruzar esa raya, que esa raya solo se cruza cuando llega la hora, por voluntad del Altísimo, o para aquellas personas que no creen en el Altísimo, por un determinado proceso biológico, y que el hombre no puede arrogarse el derecho a provocar. Pero en ningún caso, ni en el caso del aborto, ni en el caso de la pena de muerte, ni por supuesto en el caso de la delincuencia o en el caso de las agresiones, puede traspasarse ese tabú. Si violamos ese tabú, si traspasamos esa raya, todo vale. Vale Hitler, vale las manipulaciones genéticas, vale que liquidemos no solo a los fetos que llevan las mujeres en el vientre, sino también a los ancianos de nuestra familia, porque los ancianos de nuestra familia pueden ser también molestos, pueden generar problemas económicos y de todo tipo, muy parecidos a veces a los que puede generar un embarazo no deseado. Entonces yo lo único que digo es, tenemos que solucionar el problema de todas esas mujeres, pero la forma de solucionarlo no es cargándose a un ser absolutamente inocente, que es el feto o que es el niño. ¿Qué es la vida? La vida es un proceso que empieza en el momento de la concepción y que se detiene, hablo de la vida aquí abajo, y que se detiene en el momento de la muerte. Cualquier agresión a la persona viva a lo largo de ese proceso es una agresión contra la vida. Para mí no hay ninguna diferencia entre matar a un feto, entre matar a un niño, entre matar a un adolescente, entre matar a un adulto o entre matar a un anciano. Son todos transgresiones de ese tabú, que es seguramente el único tabú que no se puede violar nunca, y cuya violación constituye seguramente el verdadero pecado contra el espíritu que mencionan todos los códigos religiosos y morales de la humanidad. Gracias, Fernando. Un momento. Por favor. Les ruego que les oigamos hablar. Son 13 personas. El tema es importante y me gustaría oír palabras. Vamos a procurar que cada uno... Por ejemplo, Josep Vicent. La intervención de Fernando Sánchez Dragó me ha parecido espléndida por dos cosas. Primero, por su propia estructura como párrafo, pero en segundo lugar por la coherencia que mantiene y que no es, esto que quede muy claro, la que mantienen todos los contrarios a la interrupción voluntaria del embarazo. Es decir, con él puedo discutir. Con otras personas tendría que apelar excesivamente al pluralismo para poder discutir. Hay una coherencia, pero pienso que hay una fundamentación discutible, solamente discutible, Fernando, porque el problema es que esto es discutible. ¿Cuándo empieza, no la vida humana, porque vida, hay muchas formas de vida, y nadie va a negar que el feto sea vida humana, pero ¿cuándo empieza la persona? ¿Cuándo empieza el ser humano? Si yo creyese que el ser humano empieza en el momento de la concepción, posiblemente estaría de acuerdo con Fernando. Y estaría de acuerdo de la forma como le está. Yo solamente estoy de acuerdo con él en la otra mitad. Yo estoy en contra de la pena de muerte, yo soy pacifista. Pero yo no creo que el feto sea persona humana. Que es vida humana, sí que lo es. Pero que no sea persona humana, pienso que para eso hace falta un mínimo de autonomía,
un mínimo de conciencia, cosas que como mínimo no tenemos claras, y no las tenemos claras ahora como tampoco las tenía Santo Tomás cuando consideraba que hasta los 3 meses no entraba el alma en el cuerpo, por lo cual con Santo Tomás en la mano se puede defender la interrupción voluntaria del embarazo hasta los 3 meses. A mí me gustaría volver a intervenir hablando de las otras formas de entender o de plantearse esta cuestión. Una de ellas está apuntada ya por Cristina, cuando ha hablado de todas esas cosas que haríamos los antiabortistas, porque Cristina, y creo que y yo, y todos los que creo que estamos a favor de la legalización del aborto, somos antiabortistas. Sufrimos cuando hay un aborto. Lo que pasa es que nuestra idea es la de que prevenir el aborto significa reconocer la sexualidad y evitar los actos absurdos de sexualidad incontenida y descontrolada. Desde ahí a reconocer, por supuesto, y a facilitar los anticonceptivos, pasando por hacer que la gente reconozca que el coito no es la única forma de satisfacción sexual, pasando por hacer fácil la vida de la madre como trabajadora y como madre. Entonces, la cuestión está en que hay muchos argumentos, pero solamente hay uno que es el que ha planteado Fernando. Fernando dice: desde el momento de la concepción ya hay vida. Y de eso estamos de acuerdo, pero no está claro que haya persona. Y pensamos que esto es como mínimo algo discutible y algo en lo cual la conciencia de la madre, su carácter de sujeto pleno de decisión, es que tiene que decidir. Gracias, Josep. Sí, Lina. Lina Hortas. No se preocupen que yo iré dando. Me gustaría primero que nos oyésemos todos, o sea, oír a todos ustedes. Para responder un poco a lo que acaba de decir Josep. Realmente es que ha dicho una serie de conceptos que pueden dar mucho a motivo de confusión. Tú has hablado de persona humana y de ser humano. Son dos cosas diferentes porque el Código Penal no reconoce a la persona humana hasta 24 horas después de nacida la criatura, con lo cual, como no es persona humana, podríamos cargarnos a un recién nacido antes de que fuese persona humana, que justo es jurídicamente 24 horas después de haber nacido. Tiene menos pena que el aborto. Bueno, pero se podría hacer. Entonces, un ser humano. Mira, yo creo que si realmente creyésemos que de lo que estamos tratando no son de vidas humanas, de seres humanos, lo que estaría clarísimo es que el Partido Socialista ya habría legalizado el aborto. Si no se ha hecho, es porque realmente todos estamos pensando que hay algo más, que eso no es un ser vegetal o un ser mineral. Y entonces yo creo que el problema que tenemos cuando hablamos de legalizar el aborto es la falta de información que tenemos científica y biológicamente. Yo he leído, no sé nada de biología, yo soy licenciada en Ciencias Políticas y en Sociología, y no sé nada de biología, pero he estudiado un poco lo que decía Leguén. Leguén te habla de ese pulgarcito, de ese niño, que cuando nace, cuando el óvulo es fecundado a los 5 días, se trasplanta al útero de la madre y con 1,5 milímetros tiene sus características genéticas ya totalmente definidas. Se sabe si va a ser moreno, va a ser rubio, va a ser alto, va a ser simpático, va a ser antipático. Se sabe que a los 24 días de ese ser fecundado ya le late el corazón y que a los 49 días resulta que tiene orejas, tiene nariz, tiene dedos que tienen huellas dactilares, de tal manera que si hubiese una lupa muy grande, como dice Leguén muy irónicamente, le podríamos sacar un carnet de identidad. Lo que todos los biólogos afirman, y solamente ya termino para no excederme más, es que es vida humana. Y fíjate que Nathanson, que ha sido, ¿qué te diría yo?, el rey del aborto, porque ha hecho 5.000 abortos realizados en... 75.000. Por favor, un poco de agua, tengo la boca tan seca que no puedo ni hablar. Un poco de agua para Lina, por favor. Después de haber realizado 5.000 abortos en Norteamérica, cuando se dio cuenta de lo que él estaba haciendo, dijo estas palabras textuales. Dijo, espérate que me acuerde, porque quiero decir exactamente lo que dijo. Mientras esperas, si te acuerdas, yo protestaría por cuestión de método. Luego hablaré de las reglas del juego que me aparecen. Una cosa sola, que dijo este doctor, dijo, perdóname, dijo, dramáticamente tengo que reconocer que un feto no es un trozo de carne, sino es un paciente. Yo no he dicho que fuese un trozo de carne, se ha dicho, perdón, es que protesto porque se hable de niño. ¿Puedo pedir una regla de juego, que es la de que se hable de feto, que se hable de vida humana y que se intente probar que se trata de una persona, pero no que se nos diga pulgarcito y niño.
Porque aquí no somos Yo infanticidas lo nadie. que creo, señora. Giuseppe, es que cada uno de nosotros... Son Quería recursos decir ser emocionales humano. Si he que dicho intentamos niño, quería evitar. decir ser humano, perdóname. Pues Porque he hecho la entonces- distinción entre el ser humano Sí. y la persona Luego, humana. ¿verdad que no está claro? Lo tengo tan ¿Verdad que no está es un claro? niño en Perdón, proyección que se me ha perdón. escapado. Pues como no Josep. está claro, Ser ¿por qué humano. perseguís a las Ser mujeres? humano sí está clarísimo. Perdón, Josep, perdón, Clarísimo Josep. por Me todos los gustaría, biólogos. en un tema nada más lejos de mi intención No, perdón, que no. interrumpir el discurso, pero me gustaría que en un tema, sí, perdóname, querida Maciel, en un tema como este, todos expresasen, porque los minutos son los minutos y no me gustaría dejar a nadie. Aunque haya una segunda vuelta. Por eso, si me ayudáis, habrá una segunda vuelta. Si no, no podrá haber una segunda vuelta. Perdón, no, perdón. Yo te habías quería dicho- decir, sí. Jesús, que el aborto principalmente es un tema que concierne a la mujer y yo quisiera pedir en su dolor y en su desdicha un mínimo de acompañamiento en esta enorme desdicha, que es que una mujer, sea cual sea su condición social, se tenga, por cualquiera que sea la causa, ver llevada a un aborto, porque nunca una mujer desea poner fin a una vida que ha sido engendrada dentro de ella y que cuando lo hace se siente el ser más humano, más desdichado dentro de la humanidad que hay en el mundo. Entonces, comprensión, como dice Josep Vicent Márquez, para la mujer, porque es la que más sufre cuando se ve, por cualquier causa, obligada a un aborto. No aborta nadie por capricho ni por gusto. Don Fernando. Yo quería solo precisar a mi querido paisano que ha matizado entre la vida humana y la persona humana. Obviamente eso que llamas vida humana será un embrión de persona humana. Luego, si acabas con la vida, estás acabando con la persona que inmediatamente, un mes tarde o un mes más tarde, se produciría. Es decir, perdóname, pero es un enorme sofisma. Fernando, con este argumento deberíamos combatir la polución nocturna que impide que se llegue a formar el embrión del cual luego saldrá la Yo vida que de humana. eso ya no me acuerdo. Es la masturbación. Un momento, tranquilos, por favor. Es mi decidido empeño oírles a todos ustedes. Don José. Es un tema extremadamente delicado, ha quedado claro desde las primeras de cambio, Cierto. incluso en los prolegómenos más o menos enfrentados o encontrados. Porque es que nadie quiere ser proabortista, porque nadie, absolutamente nadie quiere abortar. Creo que, sin embargo, y me proclamo y me declaro partidario de la liberalización del aborto, por supuesto, partiendo de la base que es algo a lo que nadie quiere enfrentarse, que nadie tiene por qué pasar por ello. Pero estamos viviendo unos tiempos en donde, bueno, se están produciendo algunos que otros acontecimientos a propósito de conquistas, ¿no?, de derechos. Es tan escurridizo, es tan difícil y corremos el riesgo de manejar palabras o esquemas o nombres, vida humana, ser humano, persona, pero no descuidar, no dejar de tener en cuenta algo que también me parece a mí de vital importancia, que son el dolor, el sufrimiento, la frustración, la persecución, en definitiva, el profundo trauma que supone para una persona, para una mujer, ¿no?, el verse sometida a este tipo de presión o de acontecimiento. Entonces creo que va a ser muy difícil, ¿no?, y que lo que sí pienso que desgraciadamente se sigue tratando es como de avanzar en el reconocimiento de unos derechos, en que no se declare como delito, el que no sea delictivo algo que una persona desde el dolor más profundo elige para ella, y que no influye ni tiene nada que ver con lo que opinen o dejen de opinar los demás, respetando lo que cada uno piense a propósito del comienzo o no de la vida. La vida es esa persona misma y tiene perfecto derecho a exigir eso, su derecho. Vamos a ver. Paloma. Bueno, yo parto de la base de que falta información sobre lo que es realmente un aborto, pero que hay muchísimo egoísmo en esta sociedad de hoy, hay mucha hipocresía y sobre todo falta de ayuda y de comprensión, porque yo creo que a toda mujer que un aborto es un trauma y es un trauma que no podrá olvidar nunca si llega a abortar, es que tampoco se le ayuda. No le ayudan los padres a muchos hijos porque no le van a dar esa ayuda que necesita después de tener el hijo. No le ayuda un Estado que es hipócrita y que es mucho más fácil ayudar a abortar
que ayudar con las estructuras a tener ese hijo y a no encontrarse sola luego, a no tener que pensar que ese hijo no ha nacido porque le han hecho morir antes. Hay unas estructuras que faltan, una estructura de ayuda a la madre, futura madre, y sobre todo hay tanta gente que quiere un hijo, que está esperando que alguien se lo dé. ¿Por qué no se hace más fácil la adopción? Y luego estábamos hablando, aparte de esa falta de información, de las estadísticas sobre la violación. La violación, según las estadísticas que yo he leído, es la mujer que se queda embarazada después de una violación es de 0,07%, o sea, muy pequeña. ¿Se puede hacer a una violencia otra violencia mayor, como es matar a ese niño que se está esperando? O sea, la violencia no genera siempre más violencia. Y luego yo quería deciros una cosa que a mí me ha impresionado mucho, y por eso había traído este papel. Hay una mujer que creo que todas las periodistas la admiramos muchísimo, creo que es una de las grandes periodistas del mundo hoy, Oriana Fallaci. Oriana Fallaci ha escrito un librito que se llamaba Carta a un niño que no ha nacido. Todos hemos creído siempre que era su autobiografía, como si dijéramos. Es el diálogo de esa madre que está esperando un niño y tiene 3 meses de diálogo con el niño que lleva dentro. Al final, las últimas frases de ese libro, tremendo, crudo, muy hermoso también, es decir, adiós hijo, porque no te puedo tener, porque te tengo que hacer morir. Yo creí siempre que era un hijo que había esperado Oriana Fallaci que no quiso. Ahora que ella está muriendo, vamos, está muy enferma, tiene un cáncer y sabe que tiene quizá los meses contados, ha hecho una entrevista preciosa diciendo al periodista americano, le ha dicho, el gran problema mío es no haber tenido hijos, porque ahora voy a morir de verdad. El que tiene un hijo no muere del todo, no muere siempre. Y mi problema no ha sido no tener un hijo, vamos, abortar. Ese libro no es autobiográfico. ¿Qué más hubiera querido que tener un hijo? Nunca hubiera pensado jamás en abortar y no se lo deseo a nadie. Veamos, por favor. Perdón. Estamos un poco apretados por el tiempo y naturalmente vamos a dejar más que se oigan las palabras, respetando naturalmente la libertad de todos ustedes. Marisa, por favor. Yo como mujer, como madre y como sanitaria, creo que el tema del aborto habría que tratarlo desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista moral, en cuyo caso creo que es evidente que quien crea que el aborto es un hecho abominable, bien sea por razones de creencias religiosas o por cualquier otra razón, lo que debe hacer es abstenerse de abortar, pero lo que no se puede pretender es legislar las conciencias del resto de las personas y de las mujeres de este país. Por tanto, creo que es un tema fácil de resolver. Desde el punto de vista social, es evidente que el aborto no nos lo hemos inventado los que somos partidarios del derecho al aborto, que no proabortistas, porque casualmente somos los que históricamente hemos venido defendiendo políticas preventivas en materia de educación sexual para que las mujeres no tengan que pasar por los embarazos no deseados, que todas y todos partimos de la base de que es una experiencia dolorosa, y paradójicamente nos hemos encontrado enfrente siempre también a las personas que nos encontramos frente al derecho al aborto, que también se han opuesto a las políticas preventivas de educación sexual. Y desde el punto de vista sanitario, es evidente que el aborto es una prestación de salud que ha de estar normalizada en la red sanitaria pública y, por tanto, pues resumir para que todo el mundo pueda intervenir diciendo que el aborto es un derecho y que no es un delito, que ha de salir del Código Penal, y que detrás de ese no al aborto se esconde toda una concepción de la vida, toda una concepción del papel que las mujeres hemos de jugar en la sociedad. Y detrás de ese no está el no a que nos incorporemos al mercado laboral, está el no al que seamos seres autónomos, está el no al derecho al placer que las mujeres reivindicamos como parte esencial del crecimiento integral del ser humano. Por tanto, pienso que decididamente ha de ser un derecho reconocido, porque también es un derecho reconocido en la Carta de Derechos Humanos de la ONU, cuando se explicita claramente que la pareja
debe de tener la posibilidad de decidir el número de hijos que quiere tener y cuándo quiere tenerlos. Por tanto, en la línea de que se siga investigando en materia de contracepción, no solo para mujeres, sino también para hombres, y en la línea de exigir a las instituciones responsables políticas educativas preventivas para evitar los embarazos no deseados, sobre todo y especialmente de cara a los grupos de riesgo, adolescentes concretamente, absolutamente partidaria de que este derecho esté regulado, y creo que la solución más adecuada sería una ley de plazos que nos permita a las mujeres decidir y que no nos someta permanentemente al arbitrio de los médicos y de los jueces, porque somos adultas, responsables, y queremos asumir la maternidad precisamente en esa línea de la responsabilidad personal. Muchas gracias. Feliz gracias. Adelante. Pues a mí me gustaría volver a este comentario de Josep y de Lina también, que ha hablado de esto, respecto de cuándo comienza la vida. Y se ha dicho algo que creo que es un error importante, porque parece ser que nosotros somos un cuerpo al que se le incorpora un alma en un momento determinado, y que la dificultad estriba en determinar cuándo el alma se incorpora para poder medir si el aborto es un delito o no lo es, o si es un hecho sancionable o no lo es. Pero yo creo que eso es un error. Nosotros no somos un cuerpo al que se le incorpore un alma en un momento o en otro. Nosotros somos esencial y fundamentalmente un espíritu. Y por lo tanto somos infinitos, eternos, y existimos desde siempre y para siempre. Y ese espíritu, por alguna razón inexplicable o incomprensible para mí, porque comprender eso sería comprender los designios de Dios, y eso no me es dado, ese espíritu tiende a manifestarse en todos los planos, en todos los mundos, tangibles o intangibles, en todas las dimensiones, incluida esta dimensión física y material, este mundo inferior, es decir, este mundo de la materia. Y naturalmente necesita de un vehículo ese espíritu para expresarse en este mundo, y ese vehículo es el cuerpo. Pero entonces ya no cabe la discusión de si la vida empieza en el momento de la fecundación o empieza 3 semanas más tarde. La vida ha empezado antes, la vida existe desde siempre. Lo que empieza a gestarse es un cuerpo en el momento de la concepción, que es el vehículo que el espíritu necesita para existir en este plano de la materia. Afortunadamente la ciencia desvela muchas cosas que eran misterio o que eran únicamente terreno o estaban en el terreno de lo filosófico y un tanto especulativo si quieres. Pero en este momento la ciencia permite descubrir, permite confirmar que esto que yo digo es verdad. Existe ese procedimiento que se llama de regresiones al pasado, mediante procedimientos hipnóticos que tú conoces, Jesús, sin duda. No, y que, me temo que no. Pues ahora lo descubres. Mira, y que... vamos a ver, y que permite, Jesús, se han investigado miles, millones de casos, y las personas recuerdan no solamente el momento de la fecundación, el momento cuando estaban en el seno de la madre, sino incluso antes de haber sido concebidas. Y conozco el caso de una niña que recuerda a ella perfectamente, una niña que tiene ahora 11 años, cuando ella era consciente de que sus padres estaban haciendo el amor y ella esperaba la fecundación porque tenía que encarnar en el seno de ese matrimonio. Por lo tanto, cuando se interrumpa la concepción, siempre será un delito contra ese designio del espíritu que pretende encarnarse. Mi querido don Fernando, ¿le importa a usted que me dirija, si tiene la bondad o quiere decirnos algo? Sí, cómo no. Mientras que le traslada el cenicero a Lina. Sí, para mí este es un tema muy delicado. Para todos. Sobre todo delicado de exponerlo aquí abiertamente, porque no solo soy abortista teórico, sino que lo he sido práctico. Porque nunca he negado mi ayuda a ninguna mujer, a ningún compañero de trabajo, a ningún amigo, cuando han recurrido a mí para esto. Siempre he estado dispuesto pues a hacer un recado, a llevar un papelito con una cita de un sitio a otro, a dar las señas o la dirección telefónica de un doctor, a prestar el dinero necesario para la operación, a acoger después en mi casa durante unas horas a la mujer recién intervenida para tranquilizarla con un whisky, con una música de boleros, porque estoy hablando de una época que ahora ya es retrospectiva. En fin, cuando yo he necesitado estas mismas ayudas, todo esto que estoy contando se refiere a la época de Franco, en que, como es sabido, la interrupción voluntaria del embarazo también estaba castigada en el Código, también era delito. Cuando en esta época se solicitó mi ayuda para alguno de estos casos, también la ofrecí
sin dudarlo. Pero esto, como digo, era en la época de Franco, cuando nosotros, los que vivíamos de esta manera, nos desarrollábamos en una especie de submundo, en algo que se podría parecer a una corte de los milagros. Y nuestra vida, nuestro estilo de vida, indudablemente libertario, trascendía muy poco a la superficie. El resto de la sociedad mayoritaria, sabía muy poco de nosotros. Pero hoy, si nosotros nos comportáramos como estoy diciendo, lo más probable es que nuestras acciones se divulgaran muy pronto en cierta prensa, en algunas emisoras de televisión o de radio. Incluso llegaríamos al juzgado. Entonces, si a mí ahora alguien, algún compañero, alguna compañera, en ese trance que considero dificilísimo y angustioso, pidiera mi ayuda, yo dudaría en dársela. Y lo más probable es que no se la diera. Que no se la diera por miedo a todas estas personas cuyo sentimiento se va extendiendo y que es un sentimiento que pide una condenación legal para el aborto. O sea, por culpa de estos señores, de estas personas, yo tengo ese miedo y ese miedo me haría no prestar mi ayuda a mis compañeros o compañeras. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Veamos, profesor Rodrigo Díaz Sillar. Yo quiero ligar de nuevo el problema de dónde empieza la persona. El proceso de convertirse en persona es un milagro, es espectacular, pero el más dramático, la parte más dramática de este proceso es precisamente todo el periodo que precede a la fecundación. Si esto se pudiera describir en palabras literarias, habría que decir que ahí hay una conjunción de dos fuerzas, de dos grandes deseos. El deseo del óvulo de ser penetrado y el deseo del espermatozoide de penetrar. El viaje del espermatozoide hasta el óvulo es una odisea que no se puede contar, no hay ninguna igual ni semejante en toda la literatura y en la épica mundial. Tiene que competir con 500 millones, entre 500 y 600 millones de competidores. Sí, sí. Si no ocurre lo que está ocurriendo ahora aquí, que la gente no tiene espermatogénesis. Ahora que no hay espermatozoide casi. No hay espermatozoide. Bueno, esto es una enfermedad psicológica. Bien, entonces, no solamente es que tiene que competir, sino que tiene que atravesar unos territorios que son espantosos. Tiene que atravesar unas selvas pilosas muy espesas, tiene que remontar unas cuestas, atravesar cimas. En el camino mueren millones, se quedan millones de estos pequeños competidores. Al final llegan al óvulo pues un centenar de ellos y todo se recima alrededor de ese gran sol que es el óvulo femenino. El óvulo femenino entonces selecciona a uno solo. Y selecciona al que ha sido más tenaz, al que ha sido más valiente, al que ha sido más fuerte, al que ha tenido los deseos más fuertes de llegar a ser un organismo superior, de llegar a ser persona. Bien, entonces, este proceso, esta conjunción de esta fuerza de absorción magnética del óvulo y la de proyección del espermatozoide, la de dentro a fuera y la de fuera adentro, siguen subsistiendo toda la vida en las personas. En el acto sexual, estas fuerzas se manifiestan en el deseo de penetración del hombre y en el deseo de ser penetrada de la mujer. Entonces, yo hago esta exposición porque cuando se juzga a un reo hay que saber quién es este reo. Entonces, todos nosotros somos héroes únicos de una odisea excepcional y dramática, porque deseábamos ser personas, deseábamos ser organismos superiores. Y esto es lo que hay que considerar cuando se esté discutiendo el aborto.
Y cuando se califiquen y se valoricen la importancia de las mujeres que desean abortar porque les va a molestar y otras cuestiones, yo considero que el aborto es una cuestión que se debería decidir de dos formas: o médica, porque es un problema fisiológico insoluble, o psicológica, que es lo que apuntaban, no sé quién apuntaba aquí, de acondicionar a las mujeres para que empezaran a dialogar con sus hijos, que es una práctica que se está practicando en muchos sitios, con unos resultados excepcionales. Porque ninguna mujer, en cualquier nivel de la sociedad, será tan feliz, será tan gozosa, tendrá el gozo tan grande como el de ser madre. Yo, la primera vez que me di cuenta de esto, de verdad que me dije, jamás he visto a ningún hombre, cuando asistí a un parto el primer parto de una primera mujer, ningún hombre jamás, ni cuando la han nombrado general, ni cuando le han puesto medallas, con esa cara de satisfacción. Jamás. Eso estamos diciendo. Muchas gracias. Vamos a ello. Permitan que me dirija ahora a nuestro querido amigo José María, que acaba de llegar de Nueva York y ha tenido la gentileza de estar aquí. Bueno, como bien dice Jesús, yo no he elegido en absoluto este tema ni nada. O sea, yo realmente tengo que confesar que he venido aquí, pues, hombre, ver a Jesús siempre es agradable y ver a todos estos señores, pero yo he venido realmente para que me pusieran el vídeo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Esa vez no está muy bien. Dice que ha venido... para que le pusieran el vídeo. Tiene gracia. Y bueno, entonces me encuentro con el tema del aborto, que sinceramente es de esas cosas que uno prefiere no opinar sobre ella. ¿Es libre? Pero ya ahora metido ya en el asunto, pues con cierta sorpresa he descubierto que tengo una opinión diferente de la gente que está aquí, ¿no? Porque a mí el aborto me parece una animalada. Me parece que va en contra de todas las leyes de la naturaleza. Y me parece que los esfuerzos que estamos haciendo aquí por justificar el no sentirnos asesinos de niños, pues son en alguna medida cínicos, y pienso que a mí no me da pudor, después de decirte todo esto, que yo estoy claramente a favor de la legalización del aborto, ¿no? Y pienso que en este momento, en la sociedad en la que nosotros vivimos, el aborto es un mal menor. Pienso que la presión a la que se ve sometida una chica de 14 años que se queda embarazada, porque a esa edad, cuando descubres el sexo, es como si te asomas a un volcán, ¿no? Y bueno, y que no puedes... ¿Cómo vas a utilizar preservativos? Si te pilla tu padre un preservativo, te mata. ¿Cómo vas? ¿Dónde compras el preservativo cuando tienes 14 años? ¿Dónde lo escondes? Es imposible que eso ocurra. Por lo menos para mí era imposible. Yo me iba al rastro y me compraba unos preservativos que se rompían según los sacabas de la caja, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo entiendo claramente, o sea, yo no veo ninguna duda. Creo que en el fondo no existe ninguna duda de que cuando estás abortando te estás cargando una vida humana, pues no sé, hay multitud semántica para definir lo que te estás cargando. Pero en el fondo, lo que sí que está claro es que es el hijo de la que se lo carga, eso sí que es evidente. Entonces, eso sí que también es evidente que es una decisión tremendamente dramática y que para ella debe ser terrible. Pero vivimos en una sociedad hoy que presiona de una manera tan grande, tan tremenda, a una madre soltera, sobre todo si es joven, que para ella no hay una elección posible. Todo lo que estamos hablando, a ninguna persona que está en esta situación, hay otro tipo de personas de las que me gustaría hablar ahora, a ninguna de las personas que está en esa situación le interesa nada de lo que estamos hablando. No le interesa si el feto, si el espermatozoide, nada, le interesa nada. Solo sabe que a partir de ese momento ella se convierte en un plato que se lanza al aire para que todo el mundo haga prácticas de tiro. Una madre soltera en la sociedad actual, particularmente en la española, es realmente casi... Yo desde luego no me creo capaz de pedirle a una chica de 14 años que tenga el hijo, porque no me veo con morro suficiente para pedirle a una persona algo que yo no haría, a pesar de que ese caso es absolutamente imposible. Yo no puedo quedarme embarazado, ya lo sé, pero aún así no sería capaz de pedírselo.
Entonces, pero sí que me encanta que nos demos cuenta de que sí somos unos asesinos de niños y que estamos yendo en contra de la naturaleza y que el aborto es una infamia y que es tremendo. Y no solo hay gente de ese tipo que aborta, que para mí está absolutamente justificado y lo entiendo perfectamente y yo haría exactamente eso. Creo que hay otro tipo de gente que aborta. Creo que hay gente en este momento que, bueno, pues un poco porque la sociedad es así de absurda, pues elige el aborto como una posibilidad, ¿no? O sea, que hay gente que se queda embarazada y bueno, hay mujeres así de absurdas, hay hombres así de absurdos, pero que no se quedan embarazados y por eso no vamos a hablar de ellos. Pero hay mujeres que eligen la posibilidad de abortar, pues como la que se hace un moño para no tener que bajar a la peluquería, ¿no? Entonces hay gente ahora, pues que el embarazo no deseado. Bueno, pues hombre, una persona que tenga una razonable estabilidad social y económica, que se quede embarazada, yo creo que debería tener el hijo y no analizar en ningún caso si lo deseaba o no lo deseaba. Y me parece que, bueno, que insisto, vuelvo, debería ser legal, pero que esos casos que parece que son inexistentes, no son inexistentes, estoy convencido que esos casos probablemente sean la mayoría de los casos. Gracias, muchas gracias. Ahora bien, llega. Hasta aquí cada uno ha expuesto y nadie pretende que un programa de este va a solucionar, sino... Ahora, a mí me gustaría lo siguiente, que a partir de aquí cada uno... Os voy a dejar vosotros dos para el final, ¿os parece bien? La regla a la inversa. Digan, ¿cómo creen ustedes que debe solucionarse cada uno su versión? Al fin y al cabo, quiero oír de cada uno de ustedes. Y vamos a empezar. De usted. ¿Qué se podría hacer? Señor Gracia, ¿cuál sería para usted la solución de todo este problema? Ya se sabe que unos no están de acuerdo con otros, pero eso no lo vamos a poder evitar. De manera que díganme cada uno, ¿qué es la solución? De una manera muy escueta, naturalmente. Yo creo que... Tenemos exactamente 10 minutos en estos momentos. Pero no 10 minutos para mí. No, señor. Tenemos 10 minutos divididos. Yo creo que el problema no se resuelve acudiendo a lo que llamamos solución, cuando los efectos ya están ahí y eso ya no tiene solución. Es decir, el aborto jamás es una solución, jamás, en ningún caso, aunque presuntamente se esté resolviendo o evitando un problema para la madre. Jamás puede ser solución interrumpir una vida, matar una vida, de ninguna manera. Yo creo que las soluciones hay que buscarlas antes. Lo que hay que hacer es impedir el embarazo no deseado. Y eso se consigue con educación. Lo que hay que hacer es educar a nuestros jóvenes y a nosotros también, enseñar lo que es la vida, comprender exactamente cuál es el rol del padre y el rol de la madre, qué significa el hijo, que son las tres fuerzas constitutivas de la creación, y poner los medios también para evitar esos embarazos. Es decir, yo estoy a favor de la prevención y no, desde luego, nunca y en ningún caso a favor de cortar por lo sano cuando el embarazo no es deseado. Ha apuntado a la solución. Marisa. Bueno, yo insisto, absolutamente partidaria de que este derecho esté regulado y esté fuera del Código Penal, políticas preventivas para que la gente pueda vivir la sexualidad de un modo sano y placentero, dinero de las instituciones públicas para estas políticas preventivas y sobre todo quitarle este morbo tan tremendo que le damos y desdramatizar el tema del aborto. No hay que ponerse en casos tan extremos. Las mujeres somos responsables, confíen en nosotras, sabemos por qué hacemos las cosas y por alusiones me parece estupendo que un señor reivindique la maternidad, pero yo que soy madre quiero decir que las mujeres que somos madres amamos a nuestros hijos profundamente y eso no excluye la posibilidad de reivindicar este derecho, sobre todo el derecho a decidir. Quiero la solución. Vamos. Su oferta. Josep Desembarques. Urgido por la necesidad de la brevedad, me constituyo en feto, persona, ser humano, etc. Y digo, ya que se me ha estado machacando con lo que dicen los niños, digo que mi único posible derecho, el único que hace posible mi vida feliz, es la posibilidad de haber sido deseado. Y ese es un derecho terrible que no podemos exigir ni asegurar. Los antiabortistas no pueden asegurar que un niño sea deseado, y ese es el drama. Por lo tanto, yo me constituyo en feto y digo, espérame, mamá, si en este momento no puedes porque te han violado o por las narices que sea, espérame, como espero yo. Gracias. Fernando, Vizcaíno Casas. El tema es muy complejo, porque habría que empezar por matizar qué es el deseo de qué.
O a lo mejor el embarazo es consecuencia de un deseo, no de quedarse embarazado, pero sí de un deseo. Don Fernando, entonces vamos a la prevención, que me parece elemental. Diga usted su punto de vista como solución, por favor. Mi punto de vista como solución: intensificar todas las medidas preventivas, aumentar la cultura sexual, dotar el Estado a la sociedad de medios para cuando se produzca el nacimiento de ese niño que no sé por qué llaman no deseado, la madre no tenga ningún problema social, ni educativo, ni económico, y limitar al máximo la posibilidad del aborto. Es su posición. Pasemos a este lado. Profesor. Si no nos deja a vosotros más tiempo, ¿sí? Tranquilo. Por eso déjenle tiempo a Yo Cristina y a considero que Fernando. la discusión del aborto es un síntoma. Cuando se discute el aborto y se plantea la necesidad del aborto con justificaciones ciertas, con argumentos que son ciertos, con argumentos reales, pues es porque el síntoma es muy grave. Y ese síntoma es la frivolización de las cosas sagradas. Y una de las cosas más sagradas es la vida. Cuando lo hemos frivolizado todo, es indudable que se frivoliza la vida y todo el proceso y todo el mecanismo que conduce a la vida. Y este es el problema. El problema es el síntoma. ¿Cómo resolverlo? Indudablemente mal. La solución se dé por un lado o por otro es fea, antiética, antiestética y antibiológica. Que se solucionen los problemas de una persona, problemas psicológicos, el psicólogo puede arreglarlo esto. Esto se arregla. Esa es su posición. Muchas gracias. Pepe. Muy breve. Educación, información, libertad absoluta, pero de verdad, libertad absoluta para que esa formación y esa educación y esa política preventiva se ejerza de verdad en libertad, sin fariseísmos, y luego simple y sencillamente libertad de conciencia para cada una de las mujeres que decidan por sí mismas y de su cuerpo y de su vida. Gracias, Pepe. Perdón, vamos de una a otra. Lina. Bueno, yo quería decir dos cosas muy brevemente. Yo te ruego que, por favor... Simplemente que aquí se ha hablado del derecho a abortar. Y según la Asamblea del Consejo de Europa, dicen que los padres no tienen derecho a disponer de la vida del hijo, sino que tienen el deber de protegerla. Y con respecto a la solución que tú propones, yo como mujer, lo que ha dicho Maciel, me siento solidaria con todas esas mujeres que se ven en esos casos tan tremendos de tener que decidir si tienen que abortar o no. Pero hay que pedirle a los políticos que para los problemas sociales hay que solucionarlos con soluciones sociales, no con soluciones quirúrgicas. Es decir, no con bisturís y matando a seres vivos, sino diciéndoles vamos a ayudarles decididamente con instituciones que ayuden a la madre soltera, a la madre sola, a la madre que se siente en esas circunstancias. Y si todos luchásemos, en vez de hablar tanto aborto sí, aborto no, si todos nosotros nos uniésemos para ayudar a esas madres españolas que lo necesitan, seguramente iría todo muchísimo mejor. Gracias. ¿Qué oferta, José María? Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor. En tiempo. Yo quiero sacarle las mayores posibilidades prácticas a este poquito tiempo, ¿no? Y yo, o sea, no quiero hablar de política preventiva, no quiero hablar de instituciones, yo quiero hablar de preservativos, bueno, mejor, quiero hablar de condones. Creo que los padres deberían perderle el respeto a esta palabra. Creo que deberían proporcionárselos a sus hijos. Creo que deberían darle una caja abierta y decirle, mira, esto es para esto y si no me voy a sorprender de que te gastes la mitad. Y a sus hijas, aunque suene tremendo para algunas personas. Y creo que con esto, pues a lo mejor resolvíamos la mitad de esta discusión. Y con una cosa tan sencilla, pero que parece ser que hasta ahora, por alguna razón, pues es absolutamente repudiable. La Iglesia Católica la rechaza. Cosa que me parece un desastre para la humanidad y para la Iglesia Católica en sí, por muchas... Perdona, por favor, Jesús, un segundo. Tiempo, por favor. Sí, muy rápido. Por mucha labor que haga la Madre Teresa, por muchos jesuitas que mueran en El Salvador, mientras el Papa siga en contra de los anticonceptivos, perdona, la gente no va a respetar a la Iglesia Católica. Tiempo, por favor. Yo solo pido, por favor, que le perdamos el miedo al condón, que sea normal que una chica de 14 años tenga condones. Eso es lo que quiero. Y así no tendrá ni que cargarse a un ser humano, perdona, ni que cogerse el SIDA, que es muy desagradable. Tiempo, José María, por favor. Vayamos. Por favor, ayúdenme, que los dos señores tienen que hablar.
Por favor, Paloma. Yo tres cosas. A los padres les haría que fueran más comprensivos, que ayudaran, que dieran sobre todo mucho más cariño cuando se dan cuenta de que una de sus hijas está embarazada. Ayudarles más que nunca y darles más cariño que nunca. No rechazarlas, como decía antes. Al Estado, estructuras eficaces, estructuras de ayuda sobre todo, y a la mujer, información. Información antes y después. Veamos. Quedáis vosotros y vosotros dos. Fernando, ¿quieres decir algo? Sí, ofertar tú? yo creo que en cuanto a casos particulares estoy de acuerdo con la opinión de Sacristán, de que lo más fundamental al tomar la decisión es la conciencia de la mujer con su conciencia, no la mujer con otros mandatos. Pero esto solo de manera transitoria, porque creo que la culpa de todo lo que sucede está en la raíz de nuestra sociedad, en la base de nuestra sociedad. Mientras no se modifique la base de esta sociedad y se vaya a otra sociedad más limpia, menos hipócrita y más libertaria, este problema no tendrá solución. Gracias, Fernando. Más comprensión por parte de la Iglesia Católica, que no acepta los preservativos. Al no aceptar los preservativos, estamos contra el quinto. No matarás, podemos morir si se está haciendo el amor sin preservativos en este momento. Y por falta de información hay mucha gente joven que está haciendo el amor sin preservativo. Comprensión a los gobiernos, a los países que seguimos trayendo a todas las madres niños a este mundo para que sean masacrados en Somalia, en Bosnia-Herzegovina, niños que vienen para morir porque no hay hambre, porque no hay escuelas y porque no hay humanidad. Cuando haya lecciones de humanismo de verdad, se acabe la hipocresía, a lo mejor no había que hablar del aborto, pero estamos trayendo a las madres niños aquí condenados desde antes de su nacimiento a una muerte segura. Bueno, esa es tu palabra. Y ahora, agradeciendo naturalmente la contribución de todos ustedes que han expuesto sus ideas, yo les ruego a las dos personas, y ahora será primero Fernando, luego Cristina, por el orden, esa cosa casi parlamentaria, ¿verdad? Cierre usted su exposición y luego Cristina cierra su exposición. ¿Correcto? Bien, Jesús. Muy rápidamente, turno de réplica, yo voy a hacer un poco de camión. Yo rogaría que te dijeres tu conclusión. Bueno, es que si no, no vamos a tener tiempo. Mi conclusión, rapidísima. Yo quiero decirle a Marisa, que ha mencionado la declaración de la ONU, que por encima de la declaración de la ONU o de cualquier código de derecho civil, político, penal o social, hay una cosa que se llama voz de la conciencia y derecho natural que está por encima. Querría decirle a Josep, que ha dicho que no sabía... Pero no nos metamos después en la réplica, porque no tenemos tiempo, bueno, Fernando. Bien, en ese caso, corto con todo lo que te iba a decir. Por favor, di lo que tengas que decir. No mirando a los contertulios, sino mirando directamente a todas aquellas madres y a todos aquellos hombres, porque hombres hoy en cuanto tal nada del humano me es indiferente, no es solo cuestión... Por favor, adelante. Quiero decirles en nombre de los 70 millones de fetos o de niños, de personas o de no personas, me da igual, que han sido legalmente abortados en el mundo desde que existe la legalización del aborto, quiero decirles... ¿No tienes el número de cuántos lo que dijo Karin Chessman cuando después de 11 años de espera subió a la silla eléctrica, dijo: con un error no se arregla otro. Quiero recordarles lo que dijo Jesús en los Evangelios: lo que hiciereis a cualquiera de estos pequeñuelos, me lo hacéis a mí. Quiero recordarles lo que dijo Rabindranath Tagore, Premio Nobel de Literatura: cada niño que nace trae el mensaje de que Dios aún cree en el hombre. Y por último, quiero recordarles la frase que inspiró una de mis novelas, El camino del corazón, que es una frase de la cultura chamánica, que es una frase que viene del Popol Vuh y que dice: cuando tengas que escoger entre dos caminos, procura elegir un camino que tenga corazón, porque quien escoge el camino del corazón no se equivoca nunca, y esto es un asunto de corazón, de buen corazón. Bien. Un momento. Perdón. Por favor. No tengo tiempo. Por favor. Le ruego, por favor, que dejen hablar a Cristina. Por favor, dejen ahora. Cristina, su solución. Bueno, a mí me ha parecido el debate estupendo, quiero decir estupendo, si no pensáramos que en este país ya se está en otro debate. Porque es verdad que el debate de cuándo viene la vida y todo eso se soluciona de alguna manera, cada uno tiene su propia idea. Pero para mí me parece que hay un desconocimiento de lo que es la maternidad. Creo que ser madre es algo más que esa carrera de espermatozoides que te pesca, que eso que te cae aquí, que eso que te ocupa aquí, que una catástrofe, un sentimiento, una cosita, un Miguelito. Ser madre es también desear serlo.
Ser madre es dar la vida y estar dispuesta a dar la vida en ti porque no la pueden tener sin ti. Puede haber conflicto entre la vida que quieres dar y tu propia vida y tienes derecho a solucionarlo y lo debes solucionar de la mejor manera y la ley te lo debe permitir que en esa situación de conflicto lo decidas. Se puede aprobar en Irlanda que ni siquiera en caso de peligro de la madre se puede abortar y que nazca un fetito y se muera la mujer. Haya ellos que les guste matar a las mujeres creciditas. A mí me parece que las mujeres cuando elegimos ser madres no queremos ser fábricas de niños en adopción. No podemos tener un hijo y no lo queremos tener. Y no se nos puede imponer, porque cuando lo sabemos tener, somos corazón, elegimos por el corazón, elegimos por la vida. Mientras no lo elijamos, os voy a poner el último ejemplo, que me ha parecido tremendo. Han mantenido a una mujer muerta para intentar rescatar a su hijo. Pues fíjate si ha sido dura la naturaleza, que un hijo no es solamente lo que se conserva ahí dentro, sino el amor que tú le das cuando está dentro. Si tú no sientes ese deseo, un hijo puede ser casi un cáncer que te salga dentro. Si es tu deseo, aunque no llegue a vivir, siempre tendrá tu afecto y tu protección. Y esa madre se llevó a la tumba lo que otros querían mantener sin ella. Yo creo que la maternidad es algo más que un sacrificio, un castigo por no haber tenido el condón o un castigo por estar en situación de pobreza. La maternidad es una elección libre de responsabilidad y las mujeres elegiremos por ella. Gracias, Cristina. Por favor. Y ahora vamos con ustedes. Y ahora les toca a ustedes. Primero, me permiten, desde esta silla, que está equidistante, por lo general silenciosa, me aplauso a todos ustedes, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora, recuerden que ahora vendrá Miguel Gila, ¿verdad?